Hola, hola, mis adorados adictos a las telenovelas turcas y a las noticias del corazón. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un chismecito jugoso, porque hoy tenemos un bombazo, pero de esos que sacuden los cimientos de la farándula turca. Así es. Preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Chan, chan, chan. Sabemos que son dos nombres que juntos evocan recuerdos de pasión, risas y una química en pantalla que traspasó la pantalla. ¿Quién no se enamoró de la pareja de Erken Cikus? ¿Quién no suspiró con sus miradas y sus momentos llenos de complicidad? Pero como la vida real a menudo se aleja de los cuentos de hadas, su historia tomó un rumbo diferente. Y hoy vamos a analizar una decisión que lo cambia todo, una decisión inesperada que ha dejado a muchos boquiabiertos. Antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, quiero recordarles que si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, si aman las telenovelas, si les encanta el drama, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos la información más fresca y jugosa. Y por supuesto, déjenos un like si este vídeo les parece interesante, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos estrellas fulgurantes, dos personalidades fuertes, dos trayectorias profesionales que han seguido caminos distintos. Recordemos que después del éxito arrollador de Erken Cikus, las expectativas sobre una relación romántica entre ellos eran altísimas. La prensa y los fans estaban ansiosos por saber si el amor que se veía en la pantalla se extendería a la vida real. Pero como sabemos, la realidad a veces es más compleja de lo que imaginamos. Si bien nunca confirmaron ni negaron categóricamente un romance, las señales eran confusas. Hubo momentos de cercanía, de miradas cómplices, de rumores persistentes que alimentaban la esperanza de sus seguidores. Pero también hubo distanciamiento, proyectos separados y declaraciones ambiguas que dejaban más preguntas que respuestas. Y con el tiempo, la ilusión de una relación amorosa se fue diluyendo. Analicemos un poco más a fondo esta etapa de ambigüedad y lo que significó para la percepción pública. La ambigüedad en la relación entre Demet y Can fue, en muchos sentidos, una estrategia astuta. Mantenía a los fans enganchados, alimentaba la máquina de rumores y, por supuesto, impulsaba la popularidad de Erken Cikus. Cada entrevista, cada aparición pública juntos era analizada con lupa, buscando una señal, una mirada que confirmara el romance soñado. Los foros de fans estallaban con teorías, con montajes de fotos, con deseos fervientes. Pero esa misma ambigüedad también tenía su lado oscuro. La presión mediática era asfixiante. Cada movimiento era escrutado, cada palabra interpretada. Se les exigía constantemente que definieran su relación, que confirmaran o negaran el romance. Y el silencio, en este caso, hablaba más que 1000 palabras, alimentando la especulación y la frustración de los fans. Can Yaman, por su parte, decidió probar suerte en Italia, donde rápidamente se convirtió en un ídolo de masas. Su participación en la serie Viola come il mare lo consolidó como una estrella internacional, y su vida personal también se convirtió en objeto de atención mediática. Recordemos su relación con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana, que terminó de manera abrupta y rodeada de controversia. Esta relación, en particular, fue un punto de inflexión en la imagen pública de Can. La relación con Diletta Leotta fue un torbellino mediático. Desde el principio, la pareja fue perseguida por los paparazzi, y su relación fue documentada hasta el más mínimo detalle. Las fotos de sus vacaciones, sus cenas románticas, sus apariciones públicas inundaban las revistas y los portales de noticias. Pero también surgieron rumores de infidelidad, de celos, de presiones mediáticas. La relación terminó tan rápido como empezó, dejando una estela de controversia y alimentando la imagen de Can como un galán problemático. Demet Özdemir, en cambio, continuó brillando en Turquía, protagonizando exitosas telenovelas y consolidándose como una de las actrices más populares y queridas del país. Su boda con el cantante Oğuzhan Koç, en agosto de 2022, fue un evento mediático de gran magnitud, y parecía que había encontrado la estabilidad y la felicidad en el amor. Sin embargo, para sorpresa de todos, su matrimonio llegó a su fin apenas 8 meses después. El matrimonio de Demet, que parecía un cuento de hadas moderno, se desmoronó ante la mirada atónita del público.
La boda de Demet y Ouzhan fue un evento fastuoso con cientos de invitados, vestidos de diseñador y una cobertura mediática sin precedentes. Parecía que Demet había encontrado a su príncipe azul. Y que su vida personal finalmente se había estabilizado. Pero la felicidad fue efímera. Los rumores de crisis comenzaron a circular a los pocos meses del matrimonio, y la confirmación del divorcio fue un golpe duro para los fans de Demet, quienes habían depositado sus esperanzas en esta relación. Las razones del divorcio nunca fueron reveladas públicamente, alimentando aún más la especulación y el interés mediático. Ahora llegamos al punto crucial de este vídeo, la decisión inesperada que lo cambia todo. Y es que después de un tiempo separados y enfocados en sus respectivas carreras, Demet Özdemir y Can Yaman han tomado una decisión que ha revolucionado a sus fans y a la industria del entretenimiento. Van a trabajar juntos de nuevo. Sí, lo escucharon bien. Después de años de especulaciones, rumores y deseos frustrados, Demet Özdemir y Can Yaman volverán a compartir pantalla en un nuevo proyecto. Aún no se han revelado muchos detalles sobre la naturaleza de este proyecto, pero se rumorea que podría tratarse de una nueva serie de televisión o una película romántica. Lo que sí está claro es que esta noticia ha generado una enorme expectación y ha reavivado la esperanza de sus fans de verlos juntos de nuevo. Detengámonos a analizar el impacto de este anuncio en las redes sociales y en la industria del entretenimiento. El anuncio del reencuentro de Demet y Can fue un auténtico tsunami en las redes sociales. Los hashtags #Demet Can Reunión, #Erkencicus Volvió, #Can Demet juntos se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans expresaron su alegría, su emoción, su esperanza a través de mensajes, memes, montajes de fotos y vídeos. Los foros de fans volvieron a estallar y la especulación sobre la naturaleza del proyecto y la posibilidad de un romance renacido se disparó. En la industria del entretenimiento, el anuncio también generó un gran revuelo. Los productores y las cadenas de televisión se frotan las manos ante la perspectiva de un proyecto que seguramente atraerá a una enorme audiencia. Las agencias de publicidad ya están pensando en las campañas de marketing, y los medios de comunicación se preparan para una cobertura mediática sin precedentes. El reencuentro de Demet y Can es, sin duda, una apuesta segura para el éxito comercial. Pero, ¿qué significa esta decisión? ¿Por qué han decidido trabajar juntos después de tanto tiempo? ¿Será que ha renacido el amor entre ellos? Estas son algunas de las preguntas que se hacen sus seguidores. Y aunque no podemos dar respuestas definitivas, sí podemos analizar algunas posibles razones detrás de esta sorprendente decisión. Analicemos las posibles motivaciones de ambos actores para aceptar este proyecto. Para Demet, este proyecto podría representar una oportunidad para revitalizar su carrera después del fracaso de su matrimonio. Volver a trabajar con Can, con quien tiene una química innegable, podría ser la clave para recuperar el favor del público y consolidar su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Además, este proyecto podría representar un desafío profesional, una oportunidad para demostrar su talento en un nuevo registro. Para Can, este proyecto podría ser una oportunidad para reconectar con sus raíces y con el público turco, después de haber pasado un tiempo trabajando en Italia. Volver a trabajar con Demet, con quien compartió un éxito arrollador, podría ser la clave para recuperar el cariño de sus fans turcos y para demostrar que sigue siendo uno de los actores más populares del país. Además, este proyecto podría representar una oportunidad para limpiar su imagen pública, después de la controversia que rodeó su relación con Diletta Leotta. En primer lugar, no podemos negar el enorme atractivo que tiene para los productores y las cadenas de televisión la idea de reunir a Demet Özdemir y Can Yaman. Su química en pantalla es innegable y su reencuentro seguramente generará una gran expectación y atraerá a una enorme audiencia. Desde un punto de vista comercial, esta decisión es una apuesta segura para el éxito. En segundo lugar, es posible que ambos actores hayan madurado y hayan superado cualquier posible conflicto o diferencia que haya existido entre ellos en el pasado. El tiempo cura las heridas, y es probable que hayan aprendido a valorar el talento y el profesionalismo del otro. Además, trabajar juntos de nuevo podría ser una oportunidad para demostrar que son capaces de dejar atrás el pasado y construir una relación profesional sólida y respetuosa. En tercer lugar, no podemos descartar la posibilidad de que haya algo más que una simple relación profesional entre ellos. Si bien es cierto que ambos han tenido relaciones sentimentales con otras personas, la llama de la atracción mutua podría seguir viva.
Trabajar juntos de nuevo podría ser una oportunidad para reavivar esa llama y explorar si existe la posibilidad de construir una relación amorosa duradera. Especulemos un poco sobre la dinámica que podrían tener en el set de grabación. Es inevitable que la tensión romántica que existió entre ellos en el pasado se haga presente en el set de grabación. Las miradas, los gestos, las conversaciones podrían ser interpretados como señales de una atracción renovada. Los fans estarán pendientes de cada detalle, buscando una confirmación de sus sospechas. Sin embargo, también es posible que ambos actores hayan aprendido a controlar sus emociones y que sean capaces de mantener una relación profesional y respetuosa en el set de grabación. Podrían enfocarse en el trabajo, en el guión, en la química de sus personajes, sin dejarse llevar por la nostalgia o por las expectativas del público. Sin embargo, también es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la ilusión. Es posible que esta decisión sea puramente profesional y que no haya ninguna intención de retomar una relación sentimental. Ambos actores tienen carreras exitosas y es posible que simplemente quieran aprovechar la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto que les permita demostrar su talento y llegar a una audiencia aún mayor. Independientemente de las razones que hayan motivado esta decisión, lo cierto es que el reencuentro de The Method Man y Can Yaman ha generado una enorme expectación y ha reavivado la esperanza de sus fans. Todos estamos ansiosos por verlos juntos de nuevo en la pantalla y por descubrir qué tipo de historia nos tienen preparada. ¿Qué tipo de personajes podrían interpretar en este nuevo proyecto? Podrían interpretar a una pareja que se reencuentra después de años de separación, y que debe superar obstáculos y desafíos para recuperar su amor. Podrían interpretar a dos rivales que se ven obligados a trabajar juntos, y que descubren que tienen más en común de lo que pensaban. Podrían interpretar a dos amigos de la infancia que se enamoran, y que deben luchar contra la oposición de sus familias y de su entorno. Las posibilidades son infinitas y la imaginación de los guionistas y de los productores seguramente nos sorprenderá. Y ahora, la pregunta del millón, ¿ustedes qué opinan de esta decisión? ¿Les emociona la idea de ver a The Method Man y Can Yaman juntos de nuevo? ¿Creen que hay posibilidad de que renazca el amor entre ellos? ¿O piensan que es simplemente una decisión profesional? Déjenos sus comentarios abajo. Queremos saber su opinión sobre este tema tan candente. En resumen, la decisión de The Method Man y Can Yaman de volver a trabajar juntos es una bomba que ha sacudido la farándula turca. Después de años de especulaciones y deseos frustrados, los fans de Erkenci tienen motivos para celebrar, aunque también es importante mantener la cautela y no dejarse llevar por la ilusión. El tiempo dirá si esta decisión es puramente profesional o si hay algo más detrás de ella. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chismecito. No olviden dejar sus comentarios abajo, queremos saber su opinión sobre este tema. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sí, me despido, pero no sin antes recordarles que estén atentos a nuestras redes sociales, donde les estaremos dando más detalles sobre este y otros temas de interés. Hasta la próxima. Besos. Y recuerden, la vida es una telenovela. Y en este caso la telenovela está a punto de comenzar de nuevo. No se lo pierdan.